Buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias por haber llegado hasta aquí en la odisea que supone venir esta mañana, atravesando una de las grandes liturgias de la religión del Estado, que como todo el mundo sabe es el deporte. Y bueno, para mí es un honor, es un placer poder contribuir, aunque sea con una cosa muy pequeña, a esta gran semana de apertura, Arte Madrid. El otro día tuvimos aquí la cena fantástica con los galeristas, con los coleccionistas. Hemos estado visitando las galerías y yo creo que ha sido un enorme éxito. Y yo ya dije el otro día, el viernes, que para el Thyssen era especialmente importante ahora ser el anfitrión de esto, porque por primera vez vamos a tener un programa de arte contemporáneo estable, asociados a TVA 21, a su promotora, a su fundadora Francesca Thyssen-Bornemisza y a su director, que es nada menos que Carlos Urroz, que para nosotros es alguien muy querido de siempre. Y quiero dar las gracias por todo esto a Sabrina, a Manolo, a la presidenta, al vicepresidente de Arte Madrid, al viceconsejero de Cultura que está aquí con nosotros hoy, a todos los que habéis venido, como digo, venciendo todas las adversidades, todas las dificultades de un día como hoy. Oye, descubro que he apagado las luces, he dado orden de que se apaguen todas las luces y hoy tengo papeles, no me había dado cuenta de que tengo papeles, entonces necesitaría alguna luz aquí sobre mi atril. Yo nunca leo, pero hoy traigo el texto porque tenemos traducción simultánea para los amigos que necesiten la traducción simultánea al inglés, y también porque tengo 50 diapositivas y sería casi imposible que, si me dejo ir, nos limitáramos a una hora, que es lo que pretendo a toda costa. En algún momento y en algún sitio he visto que se anunciaba que mi conferencia iba a ser sobre el coleccionismo, y quizá haya habido un pequeño malentendido de comunicación aquí, porque se trató desde el principio del coleccionismo según los Thyssen, que es de lo que yo sé, básicamente. No les voy a dar lecciones de coleccionismo precisamente a ustedes, pero sí puedo contar algunas cosas, creo que bastantes cosas inéditas, sobre las 3 generaciones de esta familia que construyó la que siempre se ha dicho llegó a ser la más importante colección privada de arte del mundo, después de la reina de Inglaterra, probablemente. Este retrato de August Thyssen, el patriarca, el originador, el principio de todo, de la familia, estuvo en la biblioteca de Villa Favorita, en Lugano, y hoy está en nuestra sala de patronato. Nos lo donó a la colección del Museo Carmen Thyssen hace un par de años. Y es una imagen relativamente juvenil de August, de cuando tenía 40 años. August nació en Schweiler, cerca de Aquisgrán, en 1842. Estudió ingeniería en Karlsruhe y comercio en Amberes. Trabajó en el banco de su padre y en otras empresas familiares, y finalmente en 1871 se estableció por su cuenta, fundando la siderúrgica Thyssen & Company, cerca de Mülheim, en el Ruhr, en el núcleo industrial alemán que entonces prosperaba, crecía. En 1872, o sea, al año siguiente, el católico August, la familia Thyssen era católica, se casó con Hedwig Pelzer, de la clase alta protestante de Mülheim. Yo creo que fue un matrimonio de conveniencia. Tuvieron 4 hijos y se divorciaron en 1885. Me interesa más que ese retrato este otro, muy posterior, de August Thyssen. Casi 70 años separan el retrato de August Thyssen de la derecha, del viejo August, y el retrato que Lucian Freud pintó de nuestro Heini, de Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, en adelante Heini. Nos vamos a tomar la confianza de llamarle Heini, sobre todo para abreviar, que pertenece a la colección de Francesca Thyssen-Bornemisza y que lleva un año expuesto aquí, o más de un año, desde los fastos del 25 aniversario del museo. Y lo pueden ver en las últimas salas de la planta baja. Es un fantástico retrato. Tengo que confesar que mucho mejor
que el nuestro pequeño que tenemos en nuestra colección, porque este es más imponente, más innovador, tiene ese punto de vista alucinante. Bueno, los dos retratos, separados, como digo, por casi 70 años, son muy distintos, pero hay una cosa común, un rasgo común que a mí me fascina: las garras. Las garras son un muy conocido símbolo heráldico, garras de águilas, de leones, de grifos, que sostienen escudos, cetros, espadas, orbes imperiales y todo lo demás. Y las garras reaparecen en un famoso retrato de Ingres, el retrato de Monsieur Bertin, que pudo inspirar el retrato de Klemm y quizá el retrato de Lucian Freud. Michael Kimmelman, el crítico del New York Times, reseñando una exposición a Ingres en el Met de Nueva York, en 1999 escribía: el retrato de Monsieur Bertin, masivo con sus manos garras, claw hands, aferradas a las rodillas, ha llegado a simbolizar el poder burgués en general. Las garras pueden ser un símbolo del poder aristocrático o burgués. A mí me gusta, de todas formas, en los Thyssen, ver las garras como el signo del deseo adquisitivo, del deseo que se apropia de las cosas. 17 de diciembre de 1891, a las 2 de la tarde, August Thyssen baja a Bruchhausen, Duisburg, a inaugurar su nueva planta siderúrgica, sus nuevos altos hornos. La primera planta siderúrgica de Thyssen estaba en Mülheim, en el Ruhr. Esta segunda se ha instalado en Bruchhausen porque está muy cerca de las minas de carbón propiedad de August y muy cerca del Rin, para traer por el río el mineral de hierro. Fíjense, August estaba obsesionado por controlar todos los factores del proceso económico: la materia prima, el transporte, la industria, el crédito financiero, y llegó a poseer en cada uno de estos campos todo lo que necesitaba poseer. La planta Thyssen sobrevivió a 2 guerras mundiales y a varias crisis económicas. En 1902, con 60 años cumplidos y sus hijos emancipados, August se enamoró de un castillo-palacio medieval cerca de Essen. Muy conveniente, porque estaba muy cerca de sus industrias y al mismo tiempo tenía una gran finca de bosques y terreno de caza. Lo compró, acometió una costosísima reforma y decoración y en agosto de 1904 se mudó a vivir allí solo con toda su servidumbre. Ustedes saben que en el Oro del Rin, la primera jornada del Anillo de la tetralogía de Wagner, Wotan, rey de los dioses, el padre de los dioses, ha encargado a unos gigantes la construcción de su nuevo palacio, el Valhalla. Y para pagar a los gigantes, para pagar a los constructores, tiene que bajar a Nibelheim y robar el oro del enano Alberich y sus nibelungos. Nibelheim es la siderurgia, claro está. El Valhalla es Landsberg, el castillo de Landsberg. August Thyssen es a la vez Alberich y Wotan. Tan bajito como un enano, medía 1,56 de estatura, y al final de su vida tuerto como el propio rey de los dioses, Wotan. O sea, es maravillosa como la alegoría, la gran alegoría del capitalismo que algunos han visto en el Oro del Rin, se verifica en la obra y en la persona de August Thyssen. Pero vayamos al coleccionismo. ¿Qué obras contenía el nuevo castillo de Landsberg? ¿Qué metió allí August? ¿Qué obras de arte decoraban sus paredes? Pues no gran cosa, la verdad. Sobre todo copias, como la de ese murillo de los niños comiendo uvas, cuyo original estaba en la Alte Pinakothek de Múnich, y muchos retratos. Retratos de la familia Thyssen, retratos de hombres ilustres de la ciudad de Amberes, la ciudad donde había estudiado August y a la que estaba muy apegado, y retratos de personalidades alemanas, réplicas sobre todo de los grandes retratos de Lembach. Los emperadores Guillermo I y Guillermo II, ahí aparece el emperador Guillermo I, el retrato del canciller Bismarck, el mariscal von Moltke, pero siempre, como digo, en réplicas de taller o en copias.
Así que desde el punto de vista artístico, no gran cosa hasta los primeros años del siglo XX, cuando August repentinamente experimenta una llamada, digamos, una vocación. En 1900, August había viajado a París para ver la Exposición Universal, atraído por las maravillas industriales que allí se exponían. Pero allí en París descubre la obra del escultor Rodin, que está expuesta en un pabellón aparte, en el propio pabellón de Rodin. Entre 1905 y 1911, el viejo August llegó a adquirir 7 esculturas de Rodin por un total de 145.000 francos, que era una cantidad considerable. August pidió a Rodin textos explicativos de cada obra. Y el secretario de Rodin, que era un tal Rainer Maria Rilke, redactó unos textos muy poéticos para la ocasión. 4 de los mármoles de esta serie encargada por August Thyssen pertenecen hoy a Carmen Thyssen, los tienen arriba, como saben, en el hall de entrada del museo. 2 de ellos a Francesca Thyssen. En el año 21 planeamos traer los 2 de Francesca, cosa que nunca ha sido posible hacer, para exponer juntos estos 6 de los 7 mármoles de August. August después quiso también que Rodin le hiciera un busto, pero ya eso era demasiado. El escultor se excusó diciendo que estaba desbordado de trabajo y tenía muy poca salud, así que no hubo busto. Una de las esculturas de la serie que Rodin realizó para August Thyssen destaca singularmente, porque August dejó escrito antes de morir que quería que presidiera su capilla ardiente, que estuvieras delante de su ataúd. Y cuando murió, en abril de 1926, efectivamente se cumplió su deseo y en la capilla ardiente, en el castillo de Landsberg, estuvo delante de su ataúd con este montaje tan imponente. Esta es una fotografía. Siempre habíamos oído esa historia, pero hasta muy recientemente no habíamos dispuesto de esta fotografía. Y ahora imagínense la escena. El arzobispo de Colonia en persona pronunció su oración fúnebre ante esta pieza erótica y manifiestamente heterodoxa de la Magdalena desnuda abrazando al crucificado. August dejó una hija, Hedwig, la menor, y 3 hijos varones, a los que tenemos en esta imagen. Fritz fue el heredero principal, el mayor. El segundo, August Jr., fue un notorio playboy derrochador, que por cierto pasó unos años en Hollywood y participó en la producción de películas. Y el tercero de los varones, Heinrich, fue coleccionista de arte y es el que nos interesa, y por eso nos interesa. En la otra foto aparecen 3 generaciones. El viejo August, esta es una de sus últimas fotos porque murió el año siguiente. Heinrich, la esposa de Heinrich, Margit, y los nietos, Gaby y Heini. Heini muy jovencito, pues tenía, si la foto es de 1925 y no puede ser mucho más tarde, tenía 4 años. Y Gaby, que era la neta preferida de August, la hermana mayor. Por ir conociendo a la siguiente generación de la familia. Heinrich estudió química en varias ciudades de Alemania y finalmente se doctoró en Heidelberg en 1899. Entre 1903 y 1905 vivió en Londres, donde tuvo la fantasía de ser diplomático, aunque no lo consiguió. Disfrutó mucho de la vida social, según parece, y mantuvo una larga relación con la actriz americana Marion Drogon. Se fue de viaje con ella por toda Europa, a la Riviera, a los Estados Unidos también. Y cuando él decidió romper, dio por terminada la relación, ella le demandó por incumplimiento de promesa matrimonial y la cosa trascendió y se convirtió en un escándalo en toda la prensa británica y norteamericana. Este es el primer evento escandaloso de carácter amarillista al que los Thyssen están asociados. Como ven, hay un largo recorrido. En 1905, Heinrich había conocido
en un balneario alemán a un varón húngaro llamado Gábor Bornemisza de Casson, que tenía 3 hijas. Heinrich se fijó en una de ellas, Margaret o Margit, y se casó con ella en Viena casi enseguida, pocos meses después, en enero de 1906. La cosa fue que Heinrich fue adoptado por su suegro, el noble Gábor, y el emperador Francisco José le otorgó el título de barón Thyssen-Bornemisza de Casson. O sea que los industriales, por el matrimonio, se convirtieron en aristócratas. Por eso Heinrich no compartía el apellido de sus hermanos. Cuando el cuadro de August Thyssen, que hemos visto al principio, lo donó Tita al museo, todo el tiempo en el museo le ponían a August. August Thyssen-Bornemisza, retrato de August Thyssen-Bornemisza. Y yo les decía, August no era Thyssen-Bornemisza, lo de Thyssen-Bornemisza vino después, se inventó después, y es un conglomerado típico de estas alianzas matrimoniales de industriales y aristócratas en declive. Heinrich, una vez casado y ennoblecido, adquirió un palacio en Rohons, hoy Regnitz, un poco entre Austria y Hungría, que tienen aquí en las imágenes. Se fue a vivir allí con su familia. En 1911 sabemos que August les visitó allí y escribió desde allí a Rodin diciéndole que su hijo coleccionaba arte en su palacio. Es el primer testimonio de un interés de Heinrich por el arte. En realidad no sabemos qué arte exactamente coleccionaba en el palacio de Rohons, pero la renta que Heinrich recibía de su padre no alcanzaba para coleccionar a lo grande, una vez después de todos los gastos fijos que tendría. Tras la Gran Guerra, la Guerra Mundial, en marzo de 1919 estalló, como es sabido, en Hungría una revolución comunista, una revolución soviética, que fue sofocada meses después, pero que fue bastante para que Heinrich y su familia escaparan vía Viena y Berlín y se fueran a vivir a Holanda. Margit, la mujer de Heinrich, escribió un panfleto que se llama Seis semanas bajo la bandera roja, que tienen en Internet y en el que describe un poco los detalles de lo que era la opresión bajo la comuna bolchevique, bajo el régimen bolchevique en estos meses de la primavera y, por cierto, digamos de pasada, culpa de casi todo de la revolución comunista a los judíos. Se fueron a vivir a Holanda, como digo. Los Thyssen tenían muchos negocios en Holanda, sobre todo en Rotterdam. Tenían empresas de logística, dominaban el puerto de Rotterdam ya y tenían un banco comercial. Pero Heinrich no se fue a vivir a Rotterdam, se instaló en La Haya, porque La Haya era la ciudad noble, la ciudad de la corte, la ciudad del gobierno, la ciudad de las élites, la ciudad del arte. Se compró una casa en el barrio residencial de Scheveningen, una mansión con 3 plantas, con pista de tenis, con muchos árboles a los que Heine años después treparía. En aquel entonces, cuando llegan a Holanda, la familia de Heinrich tenía 3 hijos, Stefan, Margit y Gabriel. El cuarto y último, o sea, Hans Heinrich, Heine, nuestro Heine, nació precisamente en La Haya en 1921. Pertenece ya a la nueva etapa. Hablar del coleccionismo de Heinrich como del de Heine es hablar de figuras que le inspiraron. El coleccionismo es básicamente una actividad social, en el sentido de que implica siempre una trama de modelos, de cómplices y de rivales también. El primero de los modelos, si dejamos de lado lo que August pudiera inspirar a su hijo, el primero de los modelos de Heinrich en su actividad coleccionista fue el barón Eduard von der Heydt. La familia von der Heydt y la familia Thyssen tenían una amistad desde la época de August. Se dedicaban los dos a las finanzas y estaban también, bueno, Heinrich y Eduard eran varones, los dos. Y Eduard vivía o pasaba al menos largas temporadas en su casa de Zandvoort, en Holanda, a 45 kilómetros de La Haya, que está aquí, enfrente del mar. Su casa, su residencia de Zandvoort,
Era un lugar de cita para empresarios, banqueros, políticos, diplomáticos, galeristas, etc. Y es de suponer que Heinrich frecuentaría muchísimo aquel lugar, donde, por ejemplo, se veían a menudo con el ex emperador alemán, Guillermo II, exiliado de su país. El ambiente político del entorno de Heinrich en estos años de entreguerras va a ser conservador, pero de tipo monárquico, no simpatizante, desde luego, en principio con los nazis, como sí lo sería, por lo menos en sus primeros tiempos, su hermano Fritz. Pero Heinrich estuvo distanciado y se relacionó más con un mundo político conservador que nunca estuvo identificado con el nazismo. Bueno, Heinrich y Eduard compartían pasiones por las finanzas, por los caballos o por el arte. Y el ejemplo de Eduard von der Heydt animó a Heinrich a coleccionar e incluso a mudarse a Lugano. Cuando más tarde se trasladó Heinrich a Lugano, probablemente lo hizo inspirado por el ejemplo de Eduard, que ya en 1926 había instalado una de sus residencias en Ascona, también en el Ticino, en Suiza, su casa Anata, que tenemos aquí, donde tenía, bueno, aquí hay la máscara Bamileke, esta de Camerún, que destaca en el ambiente en la casa como tradicional suiza, porque la casa estaba toda decorada con las colecciones de Eduard. Eduard era un coleccionista prodigioso, interesado por el arte africano, por el arte asiático, por los tapices, por los muebles, pero también por el arte del siglo XX, muchísimo. Compró arte que ha terminado en museos públicos, en un museo de Zúrich, en el von der Heydt, en el Museo von der Heydt de Wuppertal y en otros lugares. Además de eso, era un naturista interesado por las filosofías orientales, y aparece en muchas de las fotos de los años 20 y 30, aparece vestido como si fuera Gandhi. Este fue uno de los personajes que más influyó en el propio Heine. Y luego hubo, naturalmente, los profesionales del arte, los expertos, los directores de museos, que entonces mandaban mucho más que ahora. Al morir su padre en 1926 y heredar por primera vez, Heinrich se encontró en disposición de dedicarse en serio al coleccionismo y de no tener que dar cuentas a nadie de sus adquisiciones. Empezó a frecuentar galerías y subastas. Es un momento en el que también su matrimonio empieza a hacer aguas y él empieza a vivir más por su cuenta. Y se le ocurre construir, no sabemos en qué momento se le ocurrió, pero concibe la idea de construir una colección basada en criterios científicos y que presente toda la evolución del arte europeo desde el medievo hasta el siglo XIX. Su modelo son los grandes museos alemanes. Lo que quiere hacer es una colección de museo, especialmente inspirada en la Alte Pinakothek de Múnich. Heine recuerda que en su casa de Scheveningen, de La Haya, su padre se encerraba durante horas a estudiar arte en su despacho, en la biblioteca, y que lo que más le gustaba era estudiar historia del arte. Para ilustrarse, para aprender, acudió a los expertos, desde Rudolf Heinemann, un galerista de Múnich que se convertiría en su asesor artístico, a este personaje, que es un personaje importantísimo de la historia del arte del siglo XX, Max Jakob Friedländer, que llegó a ser director de la Gemäldegalerie de Berlín, de la Galería de Pinturas de Berlín, y fue el mayor experto, el experto fundador en el estudio de la primitiva pintura flamenca, como ustedes saben, todos sus famosos volúmenes de los primitivos flamencos. En la foto de la subasta, he escogido esta foto porque están todos los directores de los museos principales, el de Berlín, el Rijksmuseum y el Boijmans, y ahí detrás está Heinrich con su amigo, un coleccionista que le pedía dinero a Heinrich, que se llamaba el conde Chamaré. Vamos a empezar a hablar desde el principio,
hay la idea de instalar la colección en alguna parte. Y vamos a empezar a hablar de los sucesivos proyectos que hubo para instalar la colección de Heinrich. Tras la muerte de August, la primera idea de Heinrich es: vamos a construir un gran edificio corporativo en el centro de Düsseldorf que sea a la vez la sede de las empresas Thyssen y una especie de museo de sus colecciones. La planta baja tenía que estar destinada al museo de sus colecciones. Se adquirió el terreno, se hizo un concurso. Por cierto, Fritz, el hermano que fue nazi, era más moderno en gustos arquitectónicos y parece que era partidario de este proyecto, el más avanzado, más como mendelssohniano, y en cambio Heinrich prefería un mazacote neoclásico, ¿no? Que al final fue lo que triunfó, porque en el proyecto que se aprobó, porque el proyecto de la August-Thyssen-Haus era un proyecto dominado por Heinrich. El caso es que todo se aprobó en mayo de 1929, pero en octubre sucedió el crash de Wall Street y se vino todo abajo y se suspendió el proyecto sine die, definitivamente. Para compensar por esa pérdida, Heinrich anunció su voluntad de depositar toda su colección en el Museo de Düsseldorf por 20 años. El Museo de Düsseldorf era un museo provinciano y esto podía haber sido importantísimo para ellos. Ahora, la primera presentación en un museo de la colección de Heinrich Thyssen no se hace en Düsseldorf, porque Düsseldorf es una ciudad industrial, no es importante, sino en Múnich, que es la gran ciudad artística del sur de Alemania. Y fue, hombre, en la Alte no podía ser, en la Neue Pinakothek de Múnich. Tuvo lugar en el verano de 1930, empezando en julio. Es la exposición de la colección que se bautiza como Sammlung Schloss Rohons, colección Castillo Rohons, aunque la colección apenas había pasado por el Castillo Rohons, al que solo iban los Thyssen en los veranos, pero para ennoblecerla, para darle un nombre pomposo, se la llama así, y es una impresionante exposición. El catálogo incluía 428 pinturas. Eso eran exposiciones y no lo que hacemos ahora, ¿no? Y 88 objetos de arte, incluyendo joyas, orfebrería, mobiliario y de todo. De las pinturas, la mayoría, la abrumadora mayoría, 5/6 partes, eran maestros antiguos. 174 flamencos y holandeses, que es lo que predomina, 79 italianos, 58 alemanes. Y luego algunas migajas españolas y francesas, pero no demasiado. Algunos críticos adictos la elogiaron mucho. Por ejemplo, Friedländer elogió la colección de Heinrich por su carácter asombrosamente universal, como el sueño de un director de museo alemán. No era un señor particular con sus gustos individuales el que había escogido y coleccionado, sino un historiador del arte o un hombre que confiaba en la historia del arte. El crítico del Times la describió como concebida ambiciosamente como una ilustración enciclopédica de la pintura europea. Siempre este carácter sistemático, enciclopédico, museístico estuvo desde el principio la voluntad de Heinrich. En una carta de junio de 1930, Heinrich le escribe a Heinemann, a su asesor, algunas de las cosas que quiere destacar en la exposición. Le da consejos para el montaje y le dice, por ejemplo, me interesa que el público vea la continuidad en la evolución del paisaje desde Patinir hasta el final del siglo XVII, a través del paisaje flamenco al holandés. O me interesa que en cada maestro se vea su génesis y su desarrollo individual. Por ejemplo, le interesa mucho adquirir obra temprana de Rubens, Velázquez o el Greco, para entender su evolución. Dice, por ejemplo, adquirí la pintura temprana del Greco porque me parecía interesante mostrar cómo este maestro mostraba ya, siendo aún un discípulo de Tiziano, la peculiaridad de su pintura nerviosamente temblorosa. Heinrich siempre contó y dejó escrito que su padre aborrecía el arte moderno. Y entendiendo por arte moderno, digamos lo que comienza al final del siglo XIX. ¿Cómo explicar entonces que en aquella muestra se hubieran colado dos impresionistas, un Pissarro y este Renoir, que me parece encantador? Todo apunta a la influencia de una nueva figura en la vida
de Heinrich. Cherchez la femme, como decía el proverbio no demasiado pues actual, ¿no? No demasiado adecuado para nuestros tiempos, cherchez la femme. Y la femme, en este caso, es una joven a la que había conocido en sus viajes a Berlín hacia el final de los años 20, seguramente 1929. Else Zarske, de origen humilde, casada y divorciada de un sargento llamado Feller, y que se había convertido muy rápidamente, bajo el nombre artístico de Maud, en una cotizadísima fotomodelo de las revistas de moda alemanas, fotografiada por todos los grandes de la época. Heinrich la instaló en su lujosa suite del Hotel Esplanade de Berlín y la puso a hacer labores de registrar de su colección, pero jugó un papel en realidad mucho más importante que el de una mera registrar. Sabemos, por ejemplo, que en 1930 ella solita asistió a la subasta de la colección Figdor y adquirió, no sé si telefoneando a Heinrich o no, pero adquirió ella 12 obras de arte para Heinrich. Yo creo que el Renoir y el Pissarro estaban ahí por Maud porque también estuvieron imputados en subastas posteriores cuando se vendieron a ella. Trabajó también en la preparación de la exposición de Múnich, por supuesto. Heinrich se divorció de Margit en 1931 y en agosto de 1932 se casó con Maud en Bruselas. Pero volvemos a la exposición. La exposición de Múnich tuvo muy mala acogida entre la crítica. Varios profesores denunciaron las atribuciones erróneas y los falsos. El historiador Wilhelm Pinder señaló un centenar de errores en la atribución. Los críticos se cebaron con los supuestos intereses espurios de los ayudantes, los que habían asesorado a Heinrich. Se les acusaba de estar implicados en el comercio de arte, de tener intereses y de haber cambiado las atribuciones por razones para venderle a Heinrich cosas y cobrar comisiones, se suponía. Esos dos asesores, los dos asesores a los que se acusaba eran Rudolf Heinemann y August Mayer, un especialista, por cierto, en arte español. Es curioso porque toda esta campaña contra los asesores de Heinrich y sus intereses comerciales revistió un carácter algo ominoso, porque los asesores eran judíos siempre y los denunciantes terminaron siendo los grandes representantes de la historiografía del arte nazi, como por ejemplo Wilhelm Pinder. O sea que había, en fin, connotaciones indeseables en todo aquello. Bueno, el paisaje de la izquierda, esta es la foto del catálogo de 1930, mal atribuido a Vermeer y con una firma falsa, era un ejemplo de uno de esos errores más o menos malintencionados, deliberados de los asesores de Heinrich. Pero entre tanto, mientras la exposición estaba todavía abierta, en agosto de 1930 apareció en Berlín, en el mercado, un supuesto Vermeer, aprobado por los mejores expertos. Todos los historiadores de Berlín, de Ámsterdam y de Rotterdam aprobaron el Vermeer y Heinrich compró el cuadro en marzo de 1931 a la galería de Paul Cassirer, la más prestigiosa de Berlín. En 1952, el hijo del famoso falsificador Jan van Meegeren, entonces ya fallecido, comunicó a la prensa francesa y acreditó que se trataba en realidad de una obra pintada por su padre, inspirándose en un Vermeer auténtico, la joven del sombrero rojo. Ustedes recordarán el caso del escándalo Van Meegeren, que tuvo lugar nada más acabar la guerra. Los Thyssen fueron víctimas del engaño o la estafa Van Meegeren, porque esta obra seguiría, como digo, hasta los 50, hasta que se vendió. Es algo que en las tradiciones orales del Thyssen no consta y de lo que yo me he enterado bastante tarde, porque estas cosas se suelen meter bajo la alfombra, ¿no? Bueno, tras el fracaso, digamos, relativo de la exposición de Múnich,
Heinrich abandonó la idea de dejar su colección al Museo de Düsseldorf. Se enfadó con el público alemán, se enfadó con Alemania y además parece que su amigo von der Heydt le habló, que estaba instalado desde 1926, como hemos dicho, en Ascona, en el Ticino, en Suiza, le habló de las notables ventajas fiscales de Suiza. Entre eso y que la situación política en Alemania pues no era como la más prometedora del mundo, allá por 1930-31, Heinrich orientó sus miradas hacia Suiza y encontró finalmente su lugar ideal a solo 40 kilómetros de Ascona. Ascona está junto a un lago y la Villa Favorita está junto a otro laguito, muy cerca el uno de otro, en el Ticino los dos. En septiembre de 1931 murió el príncipe Friedrich Leopold de Prusia y salió a subasta su gran propiedad de Villa Favorita, junto al lago de Lugano, que incluía varios edificios residenciales, amueblados, decorados y con unos espléndidos jardines con estatuas. Heine la compró y encargó construir para albergar su colección una galería conectada con su residencia. Ahí tienen, esta es la galería que conecta por una terraza elevada con la residencia principal. Yo estuve en una residencia para invitados ahí detrás, pasé una semana hace algunos años. Las obras duraron 2 años, de enero del 33 al final de 1934. Y bueno, Heine solía contar que su padre obtuvo el dinero, todo el dinero para adquirir Villa Favorita con la venta de un solo cuadro, que era este cuadro de Watteau. Hay distintas versiones sobre el precio de la villa, pero según esta versión habrían sido como unos 300 y pico mil francos suizos de la época. Yo tomé estas fotos de Villa Favorita en 2010 cuando visité, pasé unos días allí, invitado por su propietaria, Carmen Thyssen, que finalmente, como saben ustedes, vendió toda la propiedad en 2015, hace 4 años. Entonces aquí está la entrada por tierra desde la carretera y la entrada por el agua, la terraza que comunica la galería con la residencia. Solíamos comer ahí, en el comedorcito que da a la terraza, y finalmente la vista maravillosa del lago de Lugano, que es realmente espectacular, es inenarrable, ¿no? Heine contaba que cuando el príncipe Friedrich Leopold de Prusia adquirió Villa Favorita, se hizo traer en tren desde Italia 900 cipreses para plantarlos a lo largo de todo el camino de entrada de casi 1 kilómetro de largo. Los visitantes al museo, de todas formas, cuando el museo finalmente se abrió, no llegaban por aquí, porque se hubieran perdido o se hubieran escapado por la propiedad, sino que se les hacía llegar en barco por el lago. Y había un pequeño y coqueto embarcadero detrás de esa verja por el que accedían y se les conducía hacia la galería. Vamos a ver algo sobre las obras maestras, las grandes obras maestras de estos años. Entre 1932 y 1935, Heinrich se lanzó a una verdadera cacería frenética de obras maestras. Y de entonces datan las grandes adquisiciones de esos pocos años de obras maestras de maestros antiguos. Piensen que son los años de la gran crisis, de la Gran Depresión, y que hay mucha gente que necesita cash y que necesita deshacerse de propiedades. Y Heinrich, muchas veces hipotecándose porque sus propias empresas estaban en dificultades, consiguió los fondos para adquirirlas. Es importante señalar que estos años, precisamente entre 1932 y 1935, son los años que duró su matrimonio con Maud. Y yo estoy seguro de que Maud fue una clave del extraordinario impulso que experimenta en estos años el deseo coleccionista, de una especie de estimulante, ¿no?, que desarrolló el instinto coleccionista de Heinrich. Bueno, y empezamos un poco con este repaso. En abril de 1932, Heinrich adquiere de una colección británica no muy conocida, en Christie's de Londres, esta Madonna, que entonces estaba atribuida a Bellini, y después, en 1934, Friedländer la publica como obra de Durero. Le hizo un gran favor a Heine, porque si lo hubiera publicado como obra de Durero antes, hubiera salido al mercado bastante más cara.
En 1950, una de las herederas de… Bueno, es un cuadro que tiene dos caras, que estuvo en nuestra exposición Durero-Cranach hace años, y por detrás tiene este lote y sus hijas, y que hoy está en la National Gallery de Washington, porque en 1950 una hermana de Heine la vendió en Nueva York. Y entonces es una de esas obras maestras que hemos perdido, que podía estar aquí pero no está. El Van Eyck, afortunadamente, sí está entre nosotros. También fue autentificado por Friedländer, fíjense ustedes qué casualidad, que era el gran especialista en Van Eyck. Y además también publicó el artículo atribuyéndola a Van Eyck después de que Heinrich la hubiera comprado. Fíjense que los expertos no son nada tontos, ¿no? Y seguramente Friedländer, ayudando tan estratégicamente al barón, obtendría alguna compensación, porque sin duda le dio el hint, el tip de esto que va a salir es un Van Eyck, y no lo anunció, no lo publicó como declaración científica hasta después de que la compra se verificara. En 1934, otro de los grandes años de grandes adquisiciones, y estoy hablando solamente de las cimas, porque luego se compraron muchas más obras. En 1934, un real decreto del gobierno fascista italiano permite a la familia Barberini, una de las grandes familias coleccionistas del Renacimiento, vender en el extranjero una buena parte de su extraordinaria colección. A cambio de permitir esa venta, que no hubiera sido autorizada por la ley, que no hubiera sido posible con la legislación italiana, el Estado italiano, a modo de soborno, recibe un pequeño número de pinturas, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, nada menos que la Fornarina de Rafael. El Caravaggio, Nuestra Santa Catalina, fue comprado a través de la galería de Heinemann en Lucerna por el precio ridículo, patético de 3.000 libras. Que equivaldría hoy a 212.000 libras, o sea, una miseria para una obra de Caravaggio. Es verdad que Caravaggio no estaba valorado entonces como obra, pero aún así fue una ganga. El Durero, no tengo la cifra de la venta, pero lleva todavía 2 sellos de la colección Barberini en el reverso. Es también una obra maestra extraordinaria, pintada en Italia, por eso estaba en la colección Barberini. Una de las grandes estrellas y de las grandes historias de adquisiciones de Heinrich Thyssen es el Holbein. El retrato de Enrique VIII de Holbein fue comprado, como ustedes quizás saben, porque yo lo cuento siempre y a todo el mundo, por el abuelo de Lady Di o Lady Di, ¿no? El conde Spencer. Heinrich recordaba que la compra solo fue posible, decía él, porque el director de la National Gallery de Londres estaba de vacaciones y el conde Spencer quería comprarse un Bugatti. Eso es lo que contaba siempre Heinrich y dejó escrito. En realidad, el director de la National Gallery no estaba de vacaciones, se había jubilado. Es verdad que hubo un gap, que hubo un vacío, y el nuevo director, nada menos que Sir Kenneth Clark, el famoso director y experto Kenneth Clark, asumió el cargo en julio del 34. La venta se produjo a finales de mayo, o sea, en un momento completamente estratégico, porque si no, seguramente el director de la National Gallery hubiera convocado una suscripción nacional para retener la obra, que es evidentemente una joya del patrimonio nacional británico. En 2 telegramas del 17 y el 23 de mayo, esto para los que les interesen los detalles de las transacciones, un tal, y también son documentos inéditos, que solo los usamos en nuestro archivo, un tal Ronald, el agente de Agnew & Sons, informa desde Londres a Heinemann. Dice, su señoría rehúsa escuchar cualquier oferta. Por favor, telegrafíe instrucciones. El siguiente telegrama es aún más desesperado. Dice, todos los ensayos de obtener el cuadro han fallado, tal, bueno, lo pueden leer, ¿no? Y a pesar de lo desesperado de ese segundo telegrama, muy pocos días después se cierra finalmente el acuerdo y tenemos el recibo
La agencia de Heinemann, Mercuria AG, le escribe a Heinrich: estimado señor barón, hemos recibido de su parte en nuestra cuenta del Westminster Bank de Londres el 27 de mayo la cantidad de 65.000 libras y el 17 de junio la cantidad de 3.150. Y entonces ahí están los 4 cuadros con sus precios. Bueno, yo no lo veo porque tengo las gafas de cerca, pero recuerdo que estaban el Caravaggio, el Holbein, un Bassano y lo que después se cambió a un Piero de la Francesca. ¿Lo ven, no? ¿Se puede leer más o menos? Bueno, años después, Simón de Purí, que era mi predecesor en Villa Favorita, el conservador jefe de la colección del barón, ya en años tardíos, conoció al hijo del conde Spencer, Edward John, o sea, el padre de Lady Di, y no pudo evitar preguntarle por la historia del Bugatti. Le dijo: ¿es verdad que el padre de usted vendió una joya, la joya de la corona, para comprarse un Bugatti? Y el pobre Edward John, el octavo conde Spencer, le contestó, dice: mi padre invirtió el dinero de la venta del Holbein en pagar mi educación, pero no creo que mereciera la pena. Otra de las grandes colecciones de las que se nutrió Heinrich en estos años fue la del financiero y coleccionista alemán instalado en Estados Unidos, Otto Hermann Kahn, que había creado una grandísima colección de arte y cuya obra preferida era este retrato que él pensaba de Rembrandt y hoy, pobre, se le llama Taller de Rembrandt en el Museo de Cleveland, a donde fue a parar. La verdadera impulsora de la colección Kahn era la mujer de Otto, su esposa Adi, que era escultora, era filóloga y además mecenas de todas las instituciones musicales de Nueva York, de la New York Philharmonic Society, de la Metropolitan Opera. Otto se murió de infarto de repente en marzo de 1934 y Adi se vio obligada a vender muchos cuadros. Heinemann, en nombre de Thyssen, le compró 3. Siempre aquí en la casa se ha hablado de 2, pero le compró en realidad 3. El primero era este Botticelli, este retrato, que se compró por 38.000 libras y que los herederos de Heinrich vendieron, las herederas, las hermanas de Heine, en 1956, desgraciadamente, y hoy está en la colección Crespi de Milán. Ahora, sí conservamos estos 2 iconos, otras 2 obras procedentes de la colección Kahn, que son de las más destacadas del museo. El Franz Hals, que se compró en el 34 por $215.000, y el Carpaccio, que entonces estaba atribuido a Durero, que se compró al año siguiente, en el 35, también de la colección Kahn, por $210.000. A través de la Galería Knoedler de Nueva York, Heinemann consiguió pinturas de la famosa colección del financiero Pierpont Morgan. La banca Morgan o sus herederos estaban en dificultades y decidieron vender manuscritos y algunos cuadros. Y vendieron, pues de nuevo, la joya de la corona, este guirlandillo, retrato de Giovanna Tornabuoni, que hoy es también nuestra joya de la corona. Lo vendieron por $500,000, que era una cantidad estimable, en 1935. En la primera foto aparece, disfruto sádicamente con esta comparación, la Giovanna instalada en un caballete en el estudio de Morgan, que todavía existe y está preservado como tal en la Morgan Library, pueden ir a visitarlo en la Morgan Library de Nueva York. Y aquí, como más o menos está en la antigüedad, en la actualidad, con la seda roja de las paredes, bueno, que ha sido sustituida muchas veces, y los mismos cuadros que estaban entonces de Memling, de Perugino, de Cima da Conegliano en las paredes, muchos de los cuadros coinciden, pero falta el guirlandillo, naturalmente. Una pena. Nos lo han pedido ahora para el aniversario de la Morgan, pero dudo que nuestro patronato se preste a la operación. En agosto de 1935, un incidente novelesco, una concesión al melodrama. En agosto de 1935, aprovechando un viaje de su marido Heinrich, Maud Thyssen se escapa a la Costa Brava con el playboy Alexis Mdivani.
La hermana de Alexis, Rusadana, está casada con el pintor Josep Maria Sert y tienen una casa, Masjuny, en Palamós. Lo más increíble de todo esto es que esto es al lado de donde Tita tiene su casa en Sant Feliu. O sea que hemos tenido ocasión, cuando vamos a ver a Tita a Sant Feliu, de ir por los lugares sagrados de la historia Thyssen que sucedió allí. En el 31 de agosto, después de haber estado unos días invitados por los Sert, Alex y Maud se van a despedir, entonces celebran una cena romántica en la Gavina de S'Agaró, que quizá ustedes la conozcan. Yo he estado ahí, todavía existe, y es un sitio fantástico que ya entonces era un sitio de veraneo pues muy cotizado. Y celebran una cena con cócteles y champán y tal. Y Alexis la va a llevar a coger el tren a Perpiñán para París. Y cogen el Rolls descapotable que le había regalado a Alexis su exmujer Barbara Hatton. Y imagínense a qué velocidad van por las carreteras de Gerona de aquella época. Y en el camino tienen un terrible accidente, el parabrisas decapita a Alexis, Maud sale despedida, se rompe las dos piernas y sufre heridas, dicen que terribles en la cara, en el cráneo, dicen que la desfiguraron. El cadáver de Alexis fue velado en Albons, en el pueblo junto al cual se estrellaron, por la hermana de Alexis y por Salvador Dalí, que como saben era amigo de Sert y era, pues como se suele decir, perejil de todas las salsas, estaba en todos los sitios. Porque Sert estaba en Venecia. Entre tanto, en el accidente las joyas de Maud Thyssen desaparecieron y nunca se volvió a saber de ellas, aunque algún payés de la zona se enriqueció notoriamente en años posteriores. Heinrich pidió el divorcio y meses después conoció en Cannes a Gunilde von Fabris, una antigua amiga especial de su hermano August Thyssen Jr., y se casó con ella en Berlín en 1937. Heine recuerda que su padre era uno de los personajes más elegantes en las carreras de caballos, que le apasionaban, y que cuando su padre viajaba a Alemania no era tanto por negocios como por sus caballos. Heinrich había adquirido la yeguada Erlenhof, que era la mejor yeguada de pura sangre de Alemania, y sus pura sangre ganaron 4 veces el derby alemán. Esta es la victoria, la segunda victoria en 1936 de Nereide, de la yeguada Erlenhof. Y supongo que lo que Hermann Göring está haciendo es felicitar al barón Thyssen-Bornemisza por su éxito, aunque es posible que, aparte de hablar de caballos, Hermann Göring también deseara cuadros. Era un notorio coleccionista y una notoria ave rapaz. Y según Heine, su padre rechazó una oferta de Göring y de Hitler que codiciaban la ninfa de la fuente de Lucas Cranach el Viejo, que aunque fue reconquistada por Heine tardíamente en los años 80, pero había sido adquirida en los años 20 por su padre. La Galería de Vila Favorita se inauguró finalmente en 1930, se concluyó, la obra al final de 1934, comenzó a instalarse la colección y la inauguración, pero reservada solo a los amigos íntimos, tuvo lugar en septiembre del 36. Aquí están el restaurador Raymond Bates, Ilse Schneider-Lengiel, la fotógrafa e historiadora del arte, la curadora, digamos, está Eduard von der Heydt, está Gaby, la hermana de Heine, está Heinemann, el asesor, está el príncipe Ruprecht von Bayern, el príncipe Ruperto de Baviera, que hace un poco de padrino de la ceremonia, está Friedländer, una desconocida, el propio Heinrich, otro desconocido, y Margit, la hermana de Heine, la hija de Heinrich. No está Heine porque Heine estaba estudiando en Holanda el bachillerato y no llegaría hasta el año 39-40, hasta el año 40. La galería no estaba abierta al público en general en este momento. A nosotros se nos ha contado siempre que la galería se había abierto en el año 36 al público y que el barón quería compartir con todo el mundo. Bueno, esto es bullshit.
El barón, dice Heine, decía: My father was very hostile to the public. Mi padre era muy hostil para el público. Quizá estaba todavía resentido por su fracaso de la exposición de Múnich. El caso es que solo invitó a sus amigos, solo la visitaban los amigos. Entre los invitados es muy curioso porque hay dos judíos, Heinemann y Friedländer, los dos asesores. Y luego Ilse, la curadora, estaba casada con un judío húngaro con el que había huido de Alemania en 1934. En el proceso de divorcio de Heinrich, porque también de ella se divorció en 1940, su tercera esposa, Gunhild von Fabris, con muy buena intención, describía a Heinrich como amigo de judíos. El entorno de mi marido, se quejaba ante el tribunal, consistía en gran parte en judíos y más judíos. En la segunda foto se puede reconocer, yo reconozco al menos dos pinturas de la primera sala de nuestro museo. La Virgen de la Humildad de Giovanni Paolo y la Virgen de la Humildad, otra Virgen de la Humildad con ángeles de un anónimo veneciano hacia 1360, ¿no? Y vamos acabando con Heinrich. La última pintura que nos conste que Heinrich adquirió, la última por lo menos en nuestro inventario, fue este Memling, adquirido en 1938. Heinrich se volvió cada vez más misántropo, salía a pasear, salía a deambular por su casa o por sus jardines en Villa Favorita y tenía instrucciones dadas para que nadie de la servidumbre se cruzara en su camino, nadie le podía ver ni ser visto cuando él salía. Se encerró gradualmente. Con su hijo Heine tenía relaciones complicadas. Heine ya vivía en Suiza, pero estaba en la Universidad de Friburgo estudiando, o haciendo vida de estudiante, porque estudiaba más bien poco. Y Heinrich se peleó también con su asesor Heinemann, que se fue a Estados Unidos, y finalmente se peleó con su tercera esposa, esta encantadora Gunhilde, que en diciembre del 39 se llevó varios cuadros y varios objetos de arte de Villa Favorita. Se largó llevándose cosas que, según dijo, le había regalado su marido. Heinrich denunció el robo y recuperó al año siguiente las cosas y finalmente se divorciaron. Heinrich murió finalmente en Lugano de una neumonía tras una operación el 26 de junio de 1947. Claro, para mantener unida su colección había creado una fundación que se llama Fundación Rohons, que estaba al amparo de la legislación húngara, porque él se consideraba húngaro y todo aquello. Pero al morir, sus hijas alegaron que aquella fundación, creada al amparo de la legislación húngara, no tenía validez legal en Suiza y exigieron el reparto de los cuadros. También las hijas denunciaron el testamento que concedía a Heine, curiosamente el hijo menor, toda la parte voluntaria de la herencia. O sea, el control de la mayoría de la herencia, tanto del holding Thyssen como de la colección de arte. Ante estas presiones de sus hermanas, de sus queridas hermanas, Margit y Gaby, Heine estableció un procedimiento muy eficaz. Les amenazó con cortarles durante el tiempo que durara el proceso su renta. Como él era el que disponía del dinero, podía cortarles el grifo completamente. De manera que sus hermanas accedieron a negociar y finalmente aceptaron que él recibiera los 5 octavos de la herencia. O sea, de las 532 pinturas que eran la colección en aquel momento, Heine recibía 363, Gaby 104, Stefan 33 y Margit 31. Heinrich además conservaba la primera opción en caso de venta de un cuadro, lo que le permitiría en lo sucesivo ir recomprando a sus hermanos muchas de las cosas para ir reconstruyendo, que era su gran sueño, la colección que había tenido su padre, incluso ampliándola. Me he bajado este mismo fin de semana el reportaje de fin de semana de la Neue Zürcher Zeitung con el que se saludó la verdadera apertura de la colección Thyssen en Villa Favorita al público. Porque he de decir que, claro, después de la guerra, las autoridades suizas le comunicaron a Heine que cualquier pintura que tuviera en Villa Favorita y que no estuviera expuesta al público estaría sometida a gravamen según su valor. Lo que le hizo recapacitar, redescubrir que tenía una tremenda vocación de compartir con el público su colección. Y la abrió se abría entonces durante 2 días a la semana,
durante la temporada buena, de buen tiempo, ¿no? O sea, desde la primavera al otoño, un poco, 2 días por semana. La abrió en enero del 48 y apareció el reportaje en la Neue Zürcher Zeitung que cuenta que son 26 salas, con luz natural y artificial, los suelos de mármol, las paredes enteladas, todo aquello. Y de las 5 obras estelares que destaca la Neue Zürcher Zeitung, hay 2 que se fueron. El falso Vermeer, fíjense que está destacado entre las 5 estrellas, la Madonna de Durero y afortunadamente, bueno, por lo menos conservamos 3. Las otras 3 siguen con nosotros. El coleccionismo del joven Heini no nació espontáneamente. Heini no demostró desde muy joven un particular deseo por el arte. Nació por lealtad a su padre y de la imitación de su padre. El propio Heini recordaba: durante el periodo 1947-1961 limité mis compras a la colección de maestros antiguos por respeto a la labor de mi padre. Mi preferencia inicial era el paisajismo holandés, porque le gustaba a su padre también, pero gradualmente me fui interesando por el manierismo italiano. En 1961, Heini está todavía plenamente comprometido con la adquisición de maestros antiguos en la línea de su padre. Ha recuperado además a Heinemann, al asesor artístico de su padre, y asiste regularmente a las subastas de artistas del Renacimiento, del Barroco, del siglo XVIII. Eso es lo que le interesa. Tiene lugar en 1961 su primera gran muestra en un gran museo internacional, que es la National Gallery de Londres, y es una exposición solo de maestros antiguos, de Van Eyck a Tiepolo, que tiene lugar entre marzo y abril del 61. El 15 de noviembre de ese mismo año, Heini pelea fieramente en una subasta en Nueva York de la venta de la colección del difunto Alfred Eriksson y su esposa. Y entre ellas hay un Rembrandt que se convirtió en una de las grandes frustraciones de Heini. Recordaba hasta el final de sus días como esos grandes fracasos en no haber sido capaz de atrapar a Aristóteles con un busto de Homero. Vamos a ver el videoclip de la subasta, de la información de la subasta. Ay, me temo que no he oído. 2.300.000 dólares. Bueno, pero en aquel mismo año de 1961, que era un año todavía de mucho compromiso con los maestros antiguos, sucedió algo extraordinario. Heini recordaría más tarde. Él escribía: durante mi juventud, mi padre me había lavado el cerebro diciéndome que el arte del siglo XX tenía poco interés. Y durante mucho tiempo yo le creí, y durante 15 años después de su muerte compré exclusivamente pinturas de los maestros antiguos. Pero gradualmente empecé a pensar que todos los esfuerzos artísticos que se habían hecho en la primera mitad del siglo XX, en una época donde se habían logrado en tantas áreas, por ejemplo en la ciencia, tantas cosas, esos esfuerzos artísticos no podían estar desprovistos de interés. O sea, en un siglo XX que en la ciencia o en la filosofía o en la política había dado tantas cosas importantes, ¿cómo iba a ser el arte carente de interés? Ese fue su razonamiento. El caso es que la conversión de Heinrich cristalizó en un momento y en un lugar. En Stuttgart, en los primeros días de mayo de 1961, en una de las subastas organizadas por Roman Ketterer y centradas en la pintura expresionista alemana. Allí Heini se prendó de esta acuarela de Emil Nolde. Dice: me golpeó inmediatamente, instantáneamente, su atrevida gama de color y la atmósfera muy especial que emanaba de la acuarela. Y pagó por ella un precio extraordinario que no era pues como esperable para una acuarela. Fue la primera obra realmente de vanguardia adquirida por Heini. Aquí aparece él con un personaje del que vamos a hablar enseguida, su tercera esposa, Fiona, y acompañada por un coleccionista, Moltau, que había expuesto, un coleccionista importante, que había expuesto en la Tate en 1958 su colección. Y este es el personaje, el supermediático Ketterer, y el escenario, el auditorio. ¿Cómo llegó Heini a dar este tremendo paso? ¿Y por qué precisamente Ketterer y por qué
Ketterer en Stuttgart. Heine recuerda, dice, 2 amigos míos, Stavros Niarchos y David Rockefeller, me habían presentado al propietario y subastador de aquella firma, el señor Roman Norbert Ketterer. Aquí tenemos a Niarchos ante su obra favorita, Su Pietà del Greco, y a David Rockefeller, ya muy mayor, bastantes años después, con 2 de sus joyas, un Courbet y un Picasso. La colección de David Rockefeller se subastó no hace tanto. Pero hay otra versión del asunto y hay un tercer personaje clave, la supermodelo escocesa Fiona Campbell-Walter, casada con Heine entre 1956 y 1965, madre de Francesca y de Lorne, y que aquí posa en la Galería de Lugano. A los íntimos les digo, pero guárdenme el secreto, que ella posa como dueña y señora de las colecciones, de todos esos maravillosos trofeos, sin saber que ella es otro trofeo de las colecciones. Según Simone de Pury, Heine le confesó que ella fue el factor decisivo en su conversión al arte moderno. Según Simone de Pury, en su libro The Auctioneer, que publicó hace poco tiempo, ella había arrastrado a Heine gritando y pataleando, o sea que se había resistido bastante Heine, a una exhibición en Stuttgart, en una galería de Stuttgart, dice Simone de Pury, de arte degenerado alemán de antes de la guerra. Sabemos que Fiona amaba las acuarelas de Nolde y contagió, es verosímil que contagiara su pasión al varón, que se embarcó así en la aventura del arte moderno. Hace un par de años escribí directamente a Fiona, la escribí por WhatsApp y me mandó un WhatsApp muy amable, muy encantador, en el que me completaba mis datos y no desmentía su papel en este paso. Tras la acuarela de Nolde, Heine se lanzó a una frenética serie de adquisiciones de expresionistas. En el mismo año 61 hay una larga serie de piezas, todas de gran importancia, uno tras otro. Ketterer era el ejecutor testamentario del legado del pintor Kirchner. Heine adoptó a Kirchner como su pintor favorito entre los modernos. Ketterer tenía una fantástica colección personal de pintura expresionista que no estaba en venta. Y esas eran precisamente las piezas que Heine deseaba más ardientemente. Heine no quería lo que Ketterer le pudiera vender, quería lo que Ketterer no le quería vender. Su insistencia y, por supuesto, sus altísimas ofertas terminaron haciendo el milagro de que Ketterer vendiera aquello que en principio era invendible, no quería vender. Como estos dos Kirchner, uno de los cuales, Doris y Franchi, uno de los cuales es la estrella de las estrellas de la colección expresionista Thyssen-Bornemisza. Hasta tal punto llegó la cosa que Ketterer trasladó su negocio de Stuttgart a Campione d'Italia, que estaba exactamente al otro lado del lago de Lugano, para estar cerca de su mejor cliente. Imagínense lo importante que sería la relación para él. Ketterer había enviado sus obras en préstamo para una muestra itinerante, Meisterwerke des Deutschen Expressionismus, que viajó por Bremen, Hannover, La Haya, Colonia y Zúrich entre marzo del 60 y junio del 61, o sea, al mismo tiempo que se estaba produciendo este paso. Heine se hizo con el catálogo y lo utilizó, esto lo hacía mucho, como su guía de trabajo. Consiguió el cuadro de la portada, que hoy, por cierto, no pertenece a la colección del museo, pero que pertenece a la colección de la baronesa. Algunas de estas maravillosas piezas de pintura expresionista, compradas en el primer momento, están en la colección de Tita. Por eso es tan importante que alguna vez logremos integrar las dos colecciones, porque sería como recuperar el perfil original de la colección de Heine. Igual que había empezado a coleccionar siguiendo a su padre, Heine adoptó como modelo a Ketterer, lo adoptó como referencia, como el experto que él quería ser en pintura expresionista y el propietario que él quería ser. Y en adelante, para cada movimiento o artista, él buscaría un modelo mimético, un dealer coleccionista de referencia en el que inspirarse y, digámoslo también, al que saquear.
porque se trata de una relación ambivalente, se trata de una relación positiva, de inspiración, de recibir la energía de tu modelo, pero se trata también de quedarte con todos los suyos si es posible. Después de Ketterer jugarán ese papel Harry Fisher, uno de los fundadores de Marlboro, Leonard Hutton, de las Hutton Galleries, Andrew Crispo, de la Crispo Gallery, Larry Fleischman, de las Kennedy Galleries. Serán, cada uno de ellos, para un movimiento, para un sector del arte del siglo XX, la persona a la que él utiliza como guía, como oráculo, pero también como presa, ¿no? Heine fue, en realidad, un coleccionista de coleccionistas, un metacoleccionista. Un coleccionista que coleccionaba coleccionistas. Leonard Hutton, al que acabamos de mencionar, originariamente llamado Hutschnecker, era un refugiado judío alemán de formación decorador que emigró a América y abrió allí una galería a mediados de los años 50 en Nueva York. Y tuvo el mérito de ser el primero que en América se interesó por el expresionismo alemán de Der Blaue Reiter, el expresionismo, digamos, idealista o espiritualista de Kandinsky y Franz Marc y Gabriele Münter. En 1961, Hutton organizó la primera exposición de Gabriele Münter en los Estados Unidos y en 1963 la primera colectiva dedicada al jinete azul, Der Blaue Reiter, que en parte reeditaba las exposiciones de este grupo en Múnich en los años 1911-12. Heine cuenta que él llevaba durante años, seguramente porque lo había oído a Ketterer, buscando en el mercado alguna obra maestra de Franz Marc. Y al fin, en 1977, en esta exposición de Hutton, encontró un cuadro que Franz Marc había regalado a Kandinsky en intercambio por una de las grandes composiciones de Kandinsky. Un cuadro muy, muy especial, una obra maestra muy especial. Según Heine explica cómo Hutton le condujo de Marc a Kandinsky. O sea, al comprar ese cuadro se interesó por Kandinsky. Y al interesarse y al descubrir a Kandinsky, descubrió a los rusos, porque Kandinsky era un ruso instalado en Alemania, obviamente, y a través de Kandinsky llegaría a las vanguardias rusas y, en general, dice Heine, a los pioneros del arte abstracto. Era Hutton también el gran introductor de la vanguardia rusa en Occidente y en América, sobre todo en América, en Nueva York. En 1962, Hutton visitó en París a Goncharova y a través de ella y Larionov, ellos le dieron su agenda, le dieron los nombres de los supervivientes del arte ruso de vanguardia, las viudas de los artistas, incluso los nombres de los artistas que estaban en la Unión Soviética todavía o que habían quedado en la Unión Soviética. Y con esa agenda, Hutton se puso a trabajar y en 1971 organizó la primera importante exposición de artistas rusos de vanguardia en Nueva York, que sería la primera de una larga serie. Y las primeras adquisiciones, antes de entrar en contacto con Mursinska, porque Francesca el otro día cuando le conté cosas de estas me decía, pero fue la Galería Mursinska de Colonia la que le descubrió el arte ruso. No, la Galería Mursinska vino después, más hacia el final de los 70 y luego a través de todos los 80. Pero de Hutton proceden todas las primeras adquisiciones, que por cierto, yo siempre destaco que las 5 primeras son de artistas mujeres. Y no porque Heine fuera particularmente feminista, pero esto significa mucho sobre la importancia de las creadoras en la vanguardia rusa. Era su lugar natural, se lo habían ganado desde el principio, ¿no? en este movimiento. Pero sobre todo Heine seguía coleccionando arte alemán. El arte alemán seguía pesando muchísimo en su obra. Por ejemplo, cuando él comienza, él iba por temporadas y compraba ahora expresionismo, ahora surrealismo, ahora nueva objetividad, ahora lo que sea, ¿no? Y en estas temporadas siempre lo alemán ocupaba un lugar importante. Por ejemplo, cuando él comienza a comprar surrealismo, que lo compra sobre todo entre los 60 y los 80, a lo largo de 20 años, empieza por Max Ernst. Compra varias cosas de Max Ernst, que es el
el gran alemán del movimiento. Luego vendrán Dalí, Tanguy, Magritte, Miró, pero Max Ernst es su primera figura de referencia. Gracias al marchante judío austríaco Harry Fischer, el que he citado ya, cofundador con otro refugiado judío de la Galería Marlborough, Heine descubre y adquiere a los pintores alemanes que asociamos a la nueva objetividad, a Dix, a Gross, a Hubuch, a Schlichter o a Schad, y los compra uno tras otro, siempre con esta dinámica imitativa de adoptar una guía, ¿no? Heine recuperó, como he dicho, y conservó siempre al asesor artístico de su padre, a Rudolf Heinemann, que, como sabemos, no apreciaba el arte moderno, estaba solamente enamorado del arte antiguo. Pero Heine disfrutaba burlando su vigilancia. Y cuenta Heine cómo en 1971, en una subasta de Sotheby's, Nueva York, Heine estaba muy interesado por este maravilloso Degas que tenemos en nuestra colección y pujó por ella y pagó $400.000, con señas tan discretas que Heinemann, que estaba sentado a su lado, no se dio cuenta de que estaba pujando. Y cuando acabó la puja, dice Heine con extraordinaria satisfacción, Heinemann se quedó asombrado al descubrir que yo era el nuevo propietario de la pintura. Luego, en las memorias de Heine que ha editado Tita, que están basadas en entrevistas múltiples que él hizo en sus años tardíos, ese libro que se llama Yo, el barón Thyssen, cuenta Heine que en 1977, también en Manhattan, Gianni Agnelli, nada menos, ¿no?, el fundador y propietario de Fiat, y él, que eran íntimos, se escaparon de Heinemann para ir a la galería de Sam Salz, donde Heine compró este fantástico Monet, que está en nuestra colección, y este fantástico Morisot, que está en nuestra colección. Cuando volvieron por la noche a cenar con Heinemann, les sorprendió que Heinemann, dice Heine, adivinó, calculó, por el tiempo que habían tardado y no sé qué, dónde habían estado, qué habían hecho, dice, ese viejo zorro de Sam Salz y no sé qué. Bueno, los dos cuadros se compraron en efecto en la Galería de Sam Salz de Nueva York, Manhattan, en 1977. El único problema es que Heinemann no pudo adivinarlo porque había muerto en 1975. O sea que algo se inventó Heine, se dejó arrastrar por el entusiasmo y metió a Heinemann en una historia que no le pertenecía. La última gran pasión de Heine, y con eso voy acabando, fue el arte americano. Entre sus signos precursores más tempranos está la adquisición de este Pollock, que está en nuestra colección. Un gesto realmente muy audaz, sorprendente, en un coleccionista que en aquel momento, en 1963, solo empezaba a coleccionar arte moderno, que se atreviera con un Pollock en aquel momento, en un momento en el que Peggy Guggenheim estaba vendiendo sus Pollock. Al parecer a Heine le entusiasmaba, perdónenme la anécdota, la leyenda, apócrifa sin duda, según la cual Ruth Klickman practicaba una felatio a Jackson Pollock cuando sufrieron el fatal accidente de automóvil, al que ella, Ruth, sobrevivió, pero no Pollock ni la otra amiga que iba en el coche. Esta historia a Heine le divertía exageradamente. Pero el verdadero principio de la colección americana de Heine tiene lugar en 1972. En 1972-73. En 1972 Heine nombra un nuevo gerente del grupo Thyssen, un tal Huiskamp, quien sanea la firma, como suelen hacer estos renovadores, vendiendo todas las partes menos rentables, y propone invertir más en los Estados Unidos, para lo cual se compran una compañía americana, que es la Indian Head Company, con 55 fábricas y 18.000 empleados, para convertirla en la base de su entrada en los Estados Unidos. Heine, además, pasaba cada vez más tiempo en Nueva York, en su apartamento muy lujoso del 812 de la Quinta Avenida, donde tenía como vecino a Nelson Rockefeller. Y su colección de arte americano comienza de verdad con una subasta, con esta subasta de Sotheby's Park Burnett en 1973,
que es la subasta de la colección de una difunta galerista y coleccionista extraordinaria, una de las mejores coleccionistas de arte americano de vanguardia, que era esta Edith Halpert. Y ahí adquiere 4 cuadros, Heine, de Schiller, O'Keeffe y Demuth. Pero lo más importante no es lo que compra en la subasta, sino que se queda con la guía de la subasta que tienen aquí anotada personalmente. Aquí está gekauft, estos son los números de los lotes que ha comprado, pero hay montones de anotaciones tachadas porque está anotada en el momento mismo de la subasta. Lo interesante es que uno puede seguir cómo un montón de adquisiciones posteriores de arte americano son de lotes que no pudo conseguir en la subasta. O sea que él se quedó con la guía Halpert, la guía de la subasta Halpert como referencia, y persiguió las piezas que no había logrado para quedarse, para fagocitar, como les decía, la colección Halpert entera, porque confiaba en ella. Entonces, a través de diversas galerías fue consiguiendo otras piezas. En América, en el arte americano, pesó muchísimo el galerista Andrew Crispo. En 1973, Heine empezó a frecuentar la galería de Andrew Crispo en Nueva York, se hizo amigo de él y lo convirtió un poco en su oráculo. En mayo del 74, en una segunda subasta Sotheby's Park Burnett, la venta de la colección Charles Benenson, Crispo le aconsejó a Heine comprar este Rauschenberg, una obra maestra, un gran caleidoscopio de imágenes de los mass media, una obra seminal del pop art. El título Express juega irónicamente con la idea de la expresión artística, pero también alude a la velocidad, ¿no? Al movimiento veloz que domina pues todos los caballos, los bailarines, los escaladores, el desnudo bajando en la escalera, todo eso. Heine convirtió a Crispo, como digo, en su proveedor principal de arte americano y en su oráculo para el arte americano contemporáneo. Y Crispo le inició en el pop art. Heine compró esta odalisca matisiana de Wesselmann, que continúa sus Great American Notes, donde el artista aparece semioculto en una foto ahí como un voyeur acechando. Compró el Rosenquist con el Ford y la boca y el tabaco tan fetichista, y compró este icono de nuestra colección. Las tres están, por supuesto, en la última sala, como saben ustedes, la planta baja. Compró esta bañista de Liechtenstein por $300.000, que no está nada mal, que era un tema clásico de la historia del arte reinterpretado a través del cómic. El pop, como ven, era para Heine algo esencialmente sexy, ¿no? Le interesaban los temas eróticos del pop. La compra de Liechtenstein, digo, fue inspirada por Crispo, que a su vez poseía un estupendo Liechtenstein. Y les cuento una breve anécdota. Crispo vivía en Manhattan con su pareja, el decorador Arthur Smith. Una semana en que Arthur Smith estaba de viaje por Europa, Crispo instaló en su casa a uno de los chaperos vestidos de cuero a los que frecuentaba. Se lo trajo y lo instaló allí toda la semana. Y una mañana, un vecino llamó por teléfono a Crispo a la oficina y le dijo que su inquilino estaba tirando por la ventana pedazos de cuadros y de muebles, que estaba viendo pasar por la ventana los restos de su apartamento. Entonces el apartamento quedó destrozado, incluido este dormitorio fabuloso, todo lacado en rojo, que es verdaderamente estupefaciente, y presidido por el gran Liechtenstein sobre la cama, que fue repetidamente acuchillado. Crispo se enfrentó al desafío de restaurar, antes de que su partner volviera a casa, restaurar todos los destrozos, y parece que lo hizo con cierta eficacia y probablemente su pareja ni siquiera llegó a enterarse. Quien tampoco se enteró fue el comprador del Liechtenstein, que una vez restaurado salió al mercado y fue adquirido, ¿saben por quién? Por el actor Steve Martin, sin saber nada de lo mal que lo había pasado el pobre cuadro de Liechtenstein. Después el cuadro pasó al magnate de Las Vegas, Steve Wynn, y se vendió el año pasado a un precio récord de 42,6 millones. Tengo que explicarles esto a mi patronato, que piensan que todos los cuadros son muy frágiles, para que vean que los cuadros pueden sobrevivir prácticamente a cualquier cosa. En 1984, el gran oráculo de Heine para el arte americano, Andrew Crispo,
y un empleado suyo, Bernard Legeros, fueron detenidos, acusados de la muerte de un joven modelo y estudiante de moda noruego, Egil Vesti, que había sido asesinado de un disparo en el curso de una de las orgías sadomasoquistas que organizaba asiduamente Crispo. Legeros confesó, cometió el error de confesar y fue condenado a prisión, y el pasado enero precisamente ha salido de la cárcel en libertad provisional tras 33 años seguidos de pasarlos de la cárcel de Ática. Crispo fue lo bastante hábil para no confesar y, como solo le acusaba la confesión de su amigo, resultó absuelto por falta de pruebas. Pero más tarde acabó en prisión por delitos fiscales, como Capone, ¿no? El otro proveedor de arte americano para Thyssen fue Lawrence Larry Fleischmann, coleccionista notorio de arte griego y romano, que donó sus antigüedades a la Getty, mecenas del Met y de otros museos neoyorquinos y director de las Kennedy Galleries y experto en arte americano. Bueno, Fleischmann y Crispo son como dos contrafiguras, dos dobles enemigos, porque se detestaban mutuamente, son figuras muy distintas. Crispo, pues, ligeramente satánico, y Fleischmann absolutamente respetable, y los dos competían, por supuesto, por la atención de su gran cliente, que era Heine. En las Kennedy Galleries, Heine adquirió durante casi 20 años, entre el 76 y el 80 y tantos, pues una treintena de obras de Homer, de Whistler, de Hopper, como este fantástico Habitación de hotel, que es una de nuestras joyas, por supuesto, de O'Keeffe, de Stuart Davis y de muchos otros. Fleischmann, que era un mago de la diplomacia, consiguió que la colección de Heine, la colección que no destacaba por su contenido de arte religioso, se expusiera en el Vaticano. Y entonces Juan Pablo II lo recibió allí, y Simón de Purí cuenta que Heine y Fleischmann fueron a la audiencia de Juan Pablo II, y allí Fleischmann se encontró horrorizado con Andrew Crispo, que confraternizaba, era muy amigo del arzobispo Marcinkus, el señor oscuro de las finanzas vaticanas. Verdaderamente memorable. La cuarta y penúltima esposa de Heine era una brasileña que se llamaba Denise Shorto, de soltera, y que tenía un hermano que se llamaba Roberto, que era un socialite frenético y cocainómano y habitual de la Factory de Warhol. Y estaba empeñado en que Andy Warhol viajara a Lugano para retratar a Denise y a Heine, los barones Thyssen. Y efectivamente consiguió que en 1973 se le invitara y Warhol accediera a retratar por lo menos a Denise. Heine no se dejó. Simón de Purí cuenta, aunque Simón no estaba allí, pero Francesca me ha confirmado los detalles, porque ella sí vivía en Villa Favorita en aquel momento, que durante una cena en Villa Favorita, Heine notó que Andy Warhol estaba manipulando algo debajo de la mesa y le preguntó qué era aquello que tenía debajo de la mesa. Y Andy respondió muy candorosamente: solo es mi grabadora. Porque Andy llevaba, como he sabido, su Sony y su Polaroid a todas partes y fotografiaba y grababa a todo el mundo. Le llamaba a la grabadora My Wife Sony. Bueno, el varón no pasaba por ello y por lo visto se enfureció, según Simón de Purí, y echó a Warhol de Villa Favorita. Hay otras fuentes que completan nuestro relato. Parece que Warhol pasó un weekend entero, un fin de semana completo en Lugano, con el fin de pintar el famoso retrato de Denise. Y Heine, todo el tiempo por lo visto, le preguntaba a Roberto, todo el sábado, «When is he going to start the preliminary drawings?» ¿Cuándo va a empezar a hacer los dibujos? Porque se creía que Warhol se iba a poner a hacer un retrato convencional. Al fin, cuando Warhol ya se iba, seguramente después de esa cena que les he relatado, por lo visto, así de una manera sin prestarle mucha atención, tomó unas Polaroid, casi cuando salía de la casa, unas Polaroid de Denise contra una pared. «That's what he works from», rugió el varón cuando Warhol se marchó. O sea, ¿esto es con lo que trabaja? Las
el producto de la obra de Warhol, los retratos de Denis pintados por Warhol, llegaron al fin unos meses después. Dice Francesca que empaquetados precariamente en papel de estraza a Villa Favorita, y cuando los desembalaron, tanto Denis como Heine reaccionaron con horror, porque Denis se esperaba una cosa súper glamurosa y muchos de los cuadros tenían unos brochazos muy descuidados y particularmente, o que a ellos les parecieron casi agresivos, como preparados para desagradar, como si Warhol les devolviera, se vengara de su expulsión. Así que Heine devolvió las pinturas y estas pinturas, son 4 pinturas independientes, se han vendido después de la muerte de Warhol, porque, o sea, seguían en la propiedad, en las manos de Warhol a la muerte del artista. La última imagen. El matrimonio con Denis, que siempre fue desastroso, naufragó definitivamente o entró en crisis terminal al final de los años 70. La Galería de Lugano seguía ahí, contenía solo maestros antiguos, mientras la colección moderna crecía y crecía. Pero los maestros modernos no tenían un lugar de exposición fijo, estaban en las casas de Heine. No tenían un lugar de exposición abierto al público, así que Heine empezó a moverlos por el mundo. Primero los modernos, luego también movería a los maestros antiguos, pero con más parsimonia. Empezó a mover los maestros modernos en muestras itinerantes a Japón en 1976, a Bruselas y París 77-78, a Lugano en el 78, pues se mostraron en la propia Lugano, a Australia y Nueva Zelanda en el 79-80, luego irían a Estados Unidos, a muchos más sitios. En 1985, después de unos años de salir, Heine se casó, después de haberse divorciado de Denis, por supuesto, con su quinta y última esposa, la española Carmen Cervera. En estas fotos se cierra toda una época, todo un ciclo, y se abre otra. Heine había comprado en 1979, no mucho tiempo antes, el Arlequín de Picasso por $2,2 millones. Y dijo famosamente de ella: "It is a very good painting with a normal face." Picasso normally paints such crooked face. O sea, es una pintura muy buena con una cara normal, porque Picasso pinta normalmente unas caras tan torcidas. Con esta obra maestra de un pintor español, del pintor español moderno por excelencia, se anunciaba una nueva etapa y una nueva vida de la colección Thyssen-Bornemisza, marcada por España. Pero eso, como saben, es otra historia. Muchas gracias.